Listo. Entonces, em, vamos a ver generalidades de la función pulmonar y mecánica ventilatoria. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver unos conceptos importantes, vamos a ver un poquito de anatomía em, y vamos a responder una pregunta que me escribieron, que me preguntaron sobre el espacio muerto. Y luego vamos a ver pues como unas funciones, vamos a ver unas células y sus funciones, vamos a ver datos importantes, vamos a ver una correlación clínica para que se acuerden de estos conceptos y ya. Entonces, para empezar, respecto como al sistema respiratorio, eh, vamos a empezar como desde la nariz. ¿Listo? Y en la nariz tenemos unos pelitos que se llaman vibrisas. Ellos se encargan de atrapar partículas grandes y eso para que no entren al sistema respiratorio. ¿Listo? Ya en la cavidad nasal tenemos lo que son los senos paranasales y los cornetes que nos permiten tener un flujo turbulento cuando el aire va entrando. Y eso además nos permite como ese aire turbulento cuando pega con las paredes. Recordemos que esta zona es bastante vascularizada, entonces permite que uno, se humidifique el aire y dos, que también se caliente. ¿Listo? Como que ese contacto con las paredes permite que se caliente el aire y como que al momento de entrar pues por el aparato respiratorio no sea tan frío y no irrite como el sistema. ¿Listo? Además, bueno, sí, como esta zona superior respiratoria tiene una particularidad y es la alternancia. ¿Listo? Entonces, esto garantiza el uso homogéneo de ambos senos paranasales. Pues la idea es que ustedes se tapen una fosa nasal, respiren y luego se tapen la otra y respiren y vean como la diferencia de aire que entra. Se van a dar cuenta que van a respirar más por uno que por el otro y eso se ve a esta alternancia, ¿listo? Uno en realidad no se da cuenta, pero a menos de que esté enfermito y se le tape una, pero en realidad es debido a esta alternancia, ¿listo? Y además, pues estos senos paranasales y estos cornetes nos permiten tener una mejor fonación, ¿listo? Entonces, imagínense que es como una guitarra, entonces tiene como ese huequito adentro que permite que resuenen las ondas de sonido y se escuchen mejor. Por eso es que cuando estamos enfermos y esas zonas están llenas de moco, pues cuando hablamos se escucha como do o algo así, ¿listo? Es porque esas cavidades están cubiertas de moco. De acá importante, pues los lóbulos, listo, entonces recordemos que en el lado izquierdo se encuentra el corazón y por eso es que en el pulmón izquierdo tenemos dos lóbulos y en el lado derecho, como hay más espacio, tenemos tres lóbulos, ¿listo? Ya para hablar de mecánica ventilatoria, es importante que, bueno, antes de esto vamos a hablar lo del Dead Space, ¿listo? Y para eso les traje un video que está chévere. Entonces, acá nos hablan básicamente que cuando respiramos tenemos dos zonas, ¿listo? Tenemos unas zonas respiratorias, que es donde se hace el intercambio gaseoso, y tenemos otras zonas que se llaman de conducción, ¿listo? Entonces, por ejemplo, todo lo que es como la parte de la nariz, la tráquea, los bronquiolos principales, ahí no va a haber intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque pues ahí como que las membranas son muy gruesas y pues no tenemos los neumocitos tipo 1 que son los que se encargan de ese intercambio. Ya lo vamos a ver. El caso es que quiero que sepan que en estas zonas donde se conduce el aire no va a haber intercambio gaseoso y eso se llama espacio muerto anatómico. ¿Listo? Espacio muerto en el sentido de que no hay intercambio gaseoso y ajá, no nos permite esa función principal. Entonces solo se llena de aire, pero no necesariamente hay un intercambio de ese aire. ¿Listo? Eso pasa sobre todo como en la porción superior del sistema y en realidad pasa en todo el sistema excepto en los alvéolos. ¿Listo? Y ya dentro de los alvéolos también existe una parte también de espacio anatómico muerto, que es en la parte en la que les digo que es el bronquiolo que conduce a los alvéolos. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, recordemos que un alvéolo se ve algo así, ¿sí?
Y acá, como tal, en esta parte como redonda, es donde se va a ver ese intercambio, ¿listo? Sin embargo, en esta zona de acá, pues solamente se conduce el aire y acá no va a haber intercambio y por eso lo llamamos como espacio muerto, ¿listo? Acá, ¿qué es lo que les dicen? Que toda la suma de el espacio muerto anatómico, que decíamos toda esa parte de conducción, y alveolar, que es esa partecita chiquita en los alveolos donde no se hace ese intercambio, que es cuando llega el aire, eso es lo que nosotros llamamos espacio muerto fisiológico. Eso es muy importante, sobre todo cuando vamos a poner el litraje de aire pues en las personas, porque digamos cuando les ponemos este tipo de artefactos, pues esto también ocupa un espacio muerto, ¿listo? Entonces pues tenemos que poner un poquito más de aire para que pues llegue en su totalidad a todos lados y se pueda hacer bien el intercambio, ¿listo? Si quedan dudas sobre eso, me escriben o pueden levantar la mano y me avisan, ¿listo? Mm, entonces, vamos a hablar sobre la mecánica ventilatoria. Para esto es importante que tengan en cuenta que esto es un proceso activo, ¿listo? Sobre todo la inspiración es un proceso activo, eso significa que requiere energía. Por el contrario, la expiración va a ser un proceso pasivo, ¿listo? Eso significa que los músculos se van a relajar. El músculo más importante se va a relajar en este proceso, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona? Yo quiero que ustedes como se hagan una imagen como un poco abstracta de qué es lo que funciona en los pulmones, porque uno a veces piensa que los pulmones funcionan como un globo, ¿listo? Entonces que uno sopla aire dentro del pulmón, pero no funciona así, ¿listo? Entonces básicamente lo que pasa con el pulmón es que el pulmón tiende a recogerse, ¿listo? Y lo que hacen las pleuras es, con esa presión negativa, lo que hacen es literalmente como chupar aire, ¿listo? O sea, cuando se abre el pulmón por esa como fuerza que hacen los músculos y como, sí, como esa presión negativa que existe, eso permite que el pulmón se abra como con dificultad y al abrirse con dificultad, eso permite que se chupe el aire dentro del pulmón, ¿listo? Entonces, yo sé que es algo complejo de imaginar, pero imagínense que, o sea, el pulmón es súper elástico, ¿listo? O sea, tiene muchas fibras elásticas y como que lo que les decía, la presión negativa, que hacen como la diferencia de presiones como en el sistema, es lo que permite que el pulmón se abra y el pulmón al abrirse va a chupar aire. Entonces, imagínense que ustedes tienen un globito pegado a sus manos, ¿listo? Entonces, ustedes tienen un globo pegado a sus manos, el globito está chiquito, él tiende a estar chiquito porque es muy elástico. Y lo que ustedes van a hacer es van a intentar abrir el globo a la fuerza. Cuando ustedes abren el globo a la fuerza, él obligatoriamente va a tener que chupar aire para pues aumentar su, sí, como su volumen, ¿listo? Entonces es algo así como funciona el pulmón. Si no les queda claro, puedo repetir, pero, ajá, me avisan. Entonces, como les dije, el pulmón tiende a ser chiquito. Entonces, ¿qué hace el diafragma? El diafragma jala para abajo sí, como los intestinos y eso, para permitir más espacio en la caja torácica y eso nos permite la expansión del pulmón. ¿Listo? Eso va a aumentar esa presión negativa que nos va a permitir también aumentar ese volumen y eso nos va a permitir, lo que les dije, la entrada de aire, o sea, que el pulmón literalmente haga y como que chupe el aire, básicamente. Entonces, eso sobre todo como en la respiración basal, o sea, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que estamos sentados, pues estamos respirando solo con el diafragma. Ahora, hay momentos en los que uno va a necesitar de otros músculos. ¿Para qué? Para que se expanda el tórax y pues tengamos, por así decirlo, más espacio para respirar. Entonces hay unos músculos que se encargan de elevar las clavículas, ¿listo? Estos músculos los pueden ver acá, que se llaman esternocleidomastoideo y escalenos, ¿listo? Todos estos músculos van a elevar las clavículas, entonces van a permitir como expandir ese volumen que les decía. Y estos se usan sobre todo en la inspiración, ¿listo? Entonces en la inspiración necesito más espacio, necesito que me eleven esas clavículas y pues me entre más aire, ¿listo? Además de esto, también tenemos los intercostales externos, ¿listo? Entonces los intercostales externos van a jalar las costillas hacia afuera, ¿listo? Los externos hacia afuera y me permite inspirar. Y
ya tenemos, por el contrario, para la expiración, para poder sacar ese aire totalmente, inténtalo en sus casas si quieren, respiren hondo. Si ven cómo se expande todo, entonces ahí estamos usando esternocleido, escalenos, estamos usando los intercostales externos para expandir la caja torácica y cuando yo les diga que saquen todo el aire, ¿dónde sienten la presión? Lo ideal es que lo sientan en los abdominales y pues esto es porque ellos van a estar ahí actuando como para literalmente como exprimir todo ese aire que nos queda. ¿Listo? Importante en la expiración, necesitamos que se relaje el diafragma, porque recordemos que el diafragma está acá arriba y en la expiración se contrae y nos permite como más espacio el pulmón. Y en la expiración él se relaja y nos disminuye el volumen de la caja. ¿Listo? Y también tenemos unos intercostales internos que van a estar sobre todo en el proceso de la expiración forzada, que van a permitir que las costillas se contraigan un poquito más y nos ayuden como literalmente a sacar ese aire que nos queda. Y pues nada, esos se llaman sobre todo músculos accesorios de la respiración porque no se usan como en la ventilación normal, que pues uno está como basal, sino cuando pues se hace una respiración forzada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo les decía de las presiones. ¿Listo? Entonces, el pulmón tiende a colapsar. ¿Listo? Por sus fibras elásticas, él tiende a mantenerse chiquito. Sin embargo, como les dije, esta presión negativa, sobre todo como esa presión intrapleural, es la que se encarga de jalar hacia afuera el pulmón, lo que lo permite pegarse a la caja torácica. Esto porque él tiende a estar chiquito, pero pues esas presiones me permiten pegarme a la caja torácica. Ahora, como según se vayan moviendo como los músculos y eso, pues el pulmón se va a expandir o se va a contraer. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta esto siempre tiene que estar como en equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo rompo esta presión negativa y se me iguala con la atmosférica? O sea, ya me quedan presiones iguales, pues el pulmón va a tender a colapsar. ¿Listo? Y eso es lo que va a pasar, por ejemplo, en un neumotórax. Entonces, como iguale las presiones y el pulmón tiende a colapsar, acá la presión es igual a la de la atmósfera y el pulmón de una se contrae porque recordemos que él es elástico. Y acá lo pueden ver bien en una radiografía de tórax, como es el pulmón, literalmente se colapsa. ¿Listo? Eso es como para que relacionen un poquito más como ese funcionamiento del pulmón según las presiones. ¿Listo? Ahora, acá volvemos a ver una vez más como las presiones. Entonces, como pueden ver, el pulmón tiende a retraerse y ya lo que es como en este caso las presiones negativas que yo les decía, como por ejemplo la intrapleural, me va a permitir como esa expansión. ¿Listo? ¿Qué podemos ver de propiedades del pulmón? Entonces tenemos elasticidad y extensibilidad. Vamos a empezar con la elasticidad. Entonces, algo elástico es cualquier cosa que por más de que yo la estire, vuelve a su tamaño inicial. Bueno, esto no es un gran ejemplo porque está un poco estirada, pero el caso es que si yo lo estiro, él vuelve a su tamaño. ¿Listo? Eso es sí, como una característica elástica. Y resulta que el pulmón está lleno, 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 lleno de fibras elásticas, que es lo que permite como que él se contraiga, ¿listo? Y que vuelva como a su forma inicial. Entonces, en teoría, esta es como o sea, como la realidad de un pulmón, solo que él mantiene estirado por las fuerzas negativas que les decía. Entonces, pues lo que permite que el pulmón pues mantenga esa forma es fibras de elastina, listo, que esto es tejido conectivo, que permite que tenga esta propiedad, listo. Bueno, esto es muy importante sobre todo para facilitar la expulsión de aire, listo. Entonces, el momento en el que el diafragma se me relaje, pues el pulmón vuelve a su, sí, como a su tamaño en teoría, o sea, no totalmente, pero sí un poquito, y eso nos permite también la expulsión del aire. Ahora, por el contrario, la distensibilidad se va a referir a esa posibilidad de expandirse, ¿listo? Entonces, hay patologías, ¿listo? Por ejemplo, el enfisema, donde no tengo ese equilibrio entre elasticidad y distensibilidad y las fibras elásticas se me rompen. Ahorita les muestro bien, pero básicamente no tengo tantas fibras elásticas, entonces como tal, cuando yo abro el pulmón, ya no tiene esas fibras elásticas, o sea, ya no tiene esto, pues no tantas, entonces ya no vuelve a su tamaño, sino que cuando yo lo abro, se queda así,
se queda insuflado. Y eso es, la verdad, es patológico en el sentido de que para sacar ese aire es muy complejo, ¿listo? Entonces ya tengo que usar mucho esfuerzo de los músculos porque ya esas fibras elásticas no me ayudan a, a sacar el aire. Y pues importante, yo solo quiero que sepan que necesitamos un equilibrio entre estas dos características, ¿listo? Entonces recordemos, la elasticidad es lo que nos permite volver como a ese tamaño, entonces algo elástico es algo que se estira, pero vuelve a su tamaño, y la extensibilidad es esa facilidad de expandirse, ¿listo? Em, y ya. Y respecto como a las presiones, entonces, esto es el volumen cuando inspiramos. Entonces, cuando inspiramos, aumenta el volumen de los pulmones, ¿cierto? Y cuando expiramos, disminuye el volumen, ¿listo? Las presiones se van a comportar totalmente diferente, ¿listo? Porque recordemos que esta presión va a ser negativa, o sea, ella siempre, siempre va a ser negativa, a menos que tengamos un neumotórax y se me igualen las presiones a la atmósfera, ¿listo? ¿No? O sea, ellas siempre, siempre, siempre van a ser negativas para que me permitan expandir el pulmón, ¿listo? Entonces, esta va a ser la presión pleural, ¿listo? Dentro de las pleuras. ¿Qué va a ser? Recordemos que las pleuras tenemos dos. En todas las vísceras tenemos dos pleuras, ¿listo? Entonces vamos a tener, en este caso, la pleura visceral que va a estar pegada al pulmón, va a ser como la ropa del pulmón, ¿listo? O sea, la ropa del órgano. Y está la pleura parietal que va a estar pegada a la caja torácica, ¿listo? En este caso, pues imagínense como una casita, ¿sí? O sea, el pulmón está en una casita. Sin embargo, esa diferencia como de presiones ayuda a que el pulmón como que se estire, ¿listo? Porque en este caso tenemos una presión negativa que expande al pulmón, ¿listo? Entonces, recordemos que siempre, siempre va a ser negativa. En este caso, -5. En la inspiración, yo necesito mucha fuerza para abrir ese pulmón, ¿listo? Porque recordemos que ese pulmón, sobre todo que la inspiración es un proceso activo, entonces necesita de fuerza, necesita de energía. Y en este caso, necesito que la presión sea aún más negativa para que permita la expansión del pulmón, ¿listo? Por eso es que se vuelve aún más negativa la presión en la inspiración, ¿listo? De esa presión intrapleural que va a ser la de las pleuras. Ahora, en la expiración, como es un proceso pasivo, vuelvo a como yo estaba, ¿listo? Entonces me vuelvo menos negativa. En la inspiración más negativa y en la expiración menos negativa. En los alvéolos va a pasar prácticamente lo mismo, ¿listo? Entonces en los alvéolos necesito que eh, aumente un poquito esa presión negativa para que los alvéolos chupen ese aire, ¿listo? Y en la expiración, pues ellos vuelven como a como estaban, ¿listo? La presión transpulmonar se saca, ¿listo? O sea, esto es algo que se inventaron y literalmente lo que es una resta de la presión alveolar menos la presión intrapleural, ¿listo? Y eso te da la presión transpulmonar. Eh, es una resta y pues eso. Acá vamos a hablar sobre el surfactante, ¿listo? Entonces el surfactante es como, ¿cómo sería eso? Como un lubricante de los pulmones, ¿listo? Y eso lo que permite es que romper la tensión superficial para que pues los alvéolos no colapsen, ¿listo? Entonces ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Esto fue un experimento que hicieron y es que llenaron un pulmón con solución salina y un pulmón con aire, ¿listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, el pulmón que se llena con solución salina tiene mucho mayor volumen que se llena solo con aire. Eso se debe sobre todo como así como al colapso de esos alvéolos por la tensión superficial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando ustedes llenan, por ejemplo, un globo, cuando ustedes han llenado un globo para hacer, no sé, fiesta de globos de agua, llenar el globo con agua en realidad es muy fácil, o sea, él se va llenando tururú, como fácil. Pero cuando uno va a llenar un globo con agua, en realidad es algo muy complejo, con aire, perdón, o sea, cuando ustedes lo van a inflar o ya sea con la boca o con un instrumento, pues requiere como más energía, ¿listo? Y básicamente así funciona el pulmón. Entonces,
Eso se debe sobre todo como a la tensión superficial y es porque hay un poquitico de agua ahí en el pulmón que lo que hace es crear una tensión superficial. Entonces la tensión superficial es la capacidad que tienen como las moléculas, sobre todo de agua, de unirse y crear como una tensión en la superficie del volumen, ¿listo? Entonces imagínense, por ejemplo, no sé, hay animalitos que caminan sobre agua, ¿listo? Y eso se debe a la tensión superficial, porque hay unas fuerzas que están hacia la superficie que permiten como que haya un poquito de tensión y, ajá. O por ejemplo, ¿no han visto que en el agua a veces se quedan como las hojitas por encima y no se hunden? También se debe a esa tensión superficial, ¿listo? Entonces, básicamente acá lo que vieron fue que hay niños, o sea, nosotros producimos normalmente surfactante a partir de la semana 28. Eh, Esos son niños de verdad muy, muy, muy chiquitos, o sea, la semana 28 que tienen 6 meses, o sea, de embarazo de la mujer. Entonces, pues, entonces, los niños que nacen prematuros, listo, tienen más o menos 7 meses. Y los que nacen como de 6 meses, o sea, de 25 o 24 semanas, pues no producen surfactante. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es, ya vamos a ver quién lo produce. Pero básicamente los niños que nacen como sin esto, porque ajá, no lo producen porque son muy, muy prematuros, nacen con esos alvéolos colapsados. ¿Por qué? Porque no tienen surfactante que permita como romper esa tensión superficial y que no se colapsen. Eso se debe a que a mayor presión mayor tensión superficial. Y esto pasa sobre todo en los alvéolos que son muy, muy, muy chiquitos. Pues por lo que son tan chiquitos, hay menos presión y hay más presión y al haber más presión hay más tensión superficial. ¿Listo? Entonces se colapsan. Porque pues eso es una fuerza que también permite como, sí, que se colapse. Y por ende, pues no respiran, son niños que nacen morados, etc, etc. El caso es que el surfactante es súper importante y pues permite también como, pues sí, que se infle el pulmón. ¿Listo? Entonces, acá estas son como las células, sobre todo como el sistema respiratorio, sobre todo como en la zona superior, en lo que es la tráquea y los bronquiolos principales. Tenemos estas células que se llaman células ciliadas. No sé si ya vieron esa clase de histología, de epitelios, pero bueno, básicamente esto es un epitelio pseudoestratificado, con pues, cilíndricas, listo, básicamente por la forma, y ciliadas por esta especialización de membrana que tienen en la, sí, como en la membrana apical, listo. Entonces, estos cilios lo que permiten es mover el moco que se va a producir en el sistema y van a permitir que el moco suba hasta que llegue como a la faringe y lo podamos como literalmente como tragar, ¿listo? Entonces, para que todas esas partículas, microorganismos que entren, se peguen en el moco y los cilios se encargan de subir ese moco y que no se lo trague, ¿listo? Bueno, esta celulita que ven acá verdecita se llama célula caliciforme y ella se encarga de producir moco, ¿listo? Ese moco básicamente son glicoproteínas que van a ser mucinas hidratadas más sales y lípidos, ¿listo? Entonces ese moco uno lubrica, no sé qué tal, pero también me ayuda a atrapar esos microorganismos, ¿listo? Y ya en los alvéolos, ya la terminación de esos bronquiolos, vamos a encontrar los alvéolos, ¿listo? Y en los alvéolos vamos a tener dos tipos de células. Vamos a tener los tipo 1, que van a ser estos azules, que son súper delgaditas esas células, que son las que se van a encargar de permitir el intercambio gaseoso, ¿listo? Entonces, el aire entra, esta nos permite que pase a la circulación, ¿listo? Y se haga el intercambio. Y van a estar esos neumocitos tipo 2, que son estas células acá que ven como rojas, que van a ser las encargadas de producir ese surfactante que decíamos, ¿listo? Entonces, esto va a estar rodeado de surfactante para eliminar esa tensión superficial, como lo podemos ver acá. Entonces yo les dije, esto es un alvéolo, las células súper delgaditas que encontramos acá son los neumocitos tipo 1, que son los que se encargan del intercambio gaseoso, ¿listo? Y los que vemos acá son los neumocitos tipo 2, que son los que se encargan de producir el surfactante. Acá lo pueden ver como esa sustancia moradita que recubre el alvéolo. Ahora,
Recordando un poquito lo que hablábamos al inicio de anatomía eh, y de función, esta zona de acá donde entra el aire, que no tenemos neumocitos tipo 1, esa zona va a ser espacio muerto, ¿listo? Espacio muerto en el sentido de que ahí no hay intercambio de gases, ¿listo? Entonces, bueno, esto era como para recordar y acá volvemos a ver lo de la tensión superficial. Entonces, eh, imagínense que acá pues hay un poquito de agua, porque recordemos que se humedece el aire, no sé qué, no sé qué, y eso es lo que crea como que las moléculas se peguen como con fuerza en la superficie y eso aumente la presión y se me pueden colapsar los alvéolos, sobre todo los que son muy chiquitos. Y eso pasa sobre todo en niños que no producen surfactante eh, y pues son sobre todo los que son prematuros, ¿listo? Y pues nada, recordarles que el surfactante me disminuye esa tensión superficial y, y ya. Ah, bueno, respecto a la distensibilidad, les quería decir otra cosita chiquita. Entonces recordemos que la distensibilidad era la propiedad como de expandirse, ¿listo? O sea, qué tan fácil me expando yo. ¿Qué pasa? A veces cuando las personas fuman, vapean o bueno, ingieren cualquier tóxico a través de la vía aérea, eso irrita la vía aérea y a veces puede tener procesos inflamatorios o de daño pues en el tejido, ¿listo? Entonces imagínense que pues cuando hay daño, recordemos que cuando ustedes se cortan o bueno, pasa algún tipo de daño, siempre va a quedar una cicatriz. Las cicatrices suelen ser duras, ¿listo? Y esto se debe a la producción de colágeno de los fibroblastos. Entonces, eso también pasa a los pulmones. Si yo rompo como el tejido, rompo esas fibras elásticas, rompo, pues sí, como las demás fibras, después los fibroblastos me van a renovar ese tejido dañado con colágeno, ¿listo? Y ese tipo de colágeno va a ser un colágeno muy duro que pues va a literalmente fibrosar el pulmón y eso no va a permitir ni siquiera que se estire ni que se, pues sí, ni que vuelva a su posición inicial porque pues ya no tiene esas fibras elásticas, ¿listo? Eso pasa sobre todo en el EPOC, como para que lo tengan ahí en mente y pues que vean que hay que cuidar los pulmones. Bueno, esta es otra cosita importante que se me hace decirles, y es que recordemos que nosotros producimos un moquito, ¿listo? Que eran mucinas hidratadas con sales, ¿listo? Y pues básicamente cuando querramos hidratar ese moco, pues le mandamos agua, ¿listo? Pero para enviarle agua, primero tenemos que enviarle cloro, ¿listo? Van a ver que los iones, lo que es el sodio, el cloro, hasta la glucosa, o sea, la mayoría de esas moléculas son moléculas osmóticamente activas, lo que significa que chupan agua con ellos. Entonces, lo que hace la célula para hidratar ese moco es que saca cloro y el cloro saca agua para poder hidratar ese moco. ¿Qué pasa? Hay enfermedades donde no tienen estos canales o donde pues sí, ya sea porque los produzcan mal, etc, etc. El caso es que no los tienen y por ende ese moco no se hidrata. Entonces es un moco duro y pues eso es patológico. ¿Listo? Este canal se llama CFTR o Cystic Fibrosis, pues sí, transportado. Esto es por la enfermedad que causa cuando no se encuentra este canal, ¿listo? Entonces, la fibrosis quística, como les dije, no tiene ese canal de cloro que me hidrata el moco y por ende es un moco muy duro, muy grueso y como pueden ver, no tienen ese canal y pues pierden, pues sí, como mucha hidratación, ¿listo? Porque pues están los canales ENaC que entran sodio de la célula y por ende chupan agua con ellos, ¿listo? En condiciones fisiológicas pues tenemos ambos canales y pues eso nos permite un balance como hídrico, ¿listo? Como les dije en el caso de fibrosis quística no tenemos este canal, por ende tenemos un moco muy grueso y eso es patológico en el sentido de que ese moco va a funcionar como una cajita de Petri
y pues ahí los patógenos, sean lo que sean, bacterias, hongos, lo que sea, pues van a crecer muy fácil, ¿listo? Porque pues es un moco muy duro y es muy difícil que las células ciliadas que yo les dije al inicio muevan ese moco, ¿listo? Decirles que esta enfermedad no solamente afecta al sistema respiratorio, sino al sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal también producimos moco, pues sí, para que todo deslice y eh, pues ellos, ¿no? Y decirles que esta enfermedad pues nace como de la evolución en el sentido de que hace 1000 años literalmente, la gente se moría como de cólera, ¿listo? Y la cólera se da por una bacteria que se llama Vibrio cólera, que lo que hace es que básicamente es que afecta unos canales y hace que saquemos mucha agua, ¿listo? Y por eso es que da diarrea y la gente se moría deshidratada. Y como estas personas no tenían este canal, pues no sacaban tanta agua y no se morían deshidratados. Pero ajá, como que eh, datito curioso, ¿listo? Bueno, ya para acabar, vamos a ver sobre la espirometría. Entonces la espirometría nos va a permitir medir volúmenes y capacidades pulmonares, ¿listo? Entonces, no sé si, yo sé que algunos ya tuvieron la guía práctica de espirometría, pero básicamente lo que ustedes van a hacer es que van a respirar normal. Eso es lo que nosotros llamamos volumen tidal o basal o no sé. Y esto es como nosotros respiramos normal. O sea, nosotros no utilizamos toda nuestra capacidad vital para respirar, ¿no? Nosotros usamos un poquito. ¿Listo? Eso es lo que va a marcar en la espirometría. Ahora, para sacar otras capacidades, les van a pedir a ustedes inhalen lo más hondo que puedan. ¿Listo? Entonces van a inhalar. Y luego les van a decir exhale tan fuerte como pueda. ¿Listo? Según como los datos que salgan, pues les van a salir unos volúmenes y les van a salir también unas capacidades. Recuerden que las capacidades son la suma de dos o más volúmenes. Y pues nada, acá les dejo eso como de dato curioso. Igual vamos a tener una tutoría de esa práctica. ¿Listo? Y ya, pues para terminar, vamos a hablar un poquito de las patologías. Entonces, recuerden lo que yo les decía, que cuando dañamos todas esas fibras, no sé qué, pues van a haber cicatrices. Acá pueden ver bien como en el tejido tenemos estas fibras como azulitas y bueno, tenemos como tejido inflamatorio y pues como colágeno también involucrado. Y eso es lo que me permite que el tejido se fibrose porque tuvimos una reparación defectuosa. O sea, no fue que yo rompiera fibras de elastina y las reparara con fibras de elastina, no. Yo rompí fibras de elastina y las reparé con colágeno. Entonces, pues la función no va a ser igual. Y esto me implica que voy a tener matriz extracelular excesiva y se me va a llenar, pues sí, come muchas fibras y eso va a hacer que se me fibrose el pulmón. ¿Listo? Entonces van a ser pulmones duros que no van a permitir esa función ni de elasticidad, ni de distensibilidad, ni absolutamente nada. Entonces, pues eso me dificulta la ventilación. ¿Listo? Y en el caso de enfisema, eso era lo que yo les decía, que rompe las fibras de elastina. ¿Listo? Entonces, esto puede ser por tóxicos, ya sea como cigarrillo, vape, etc., etc., humo de leña, biomasa. Y pues, como pueden ver, se rompen como literalmente los alvéolos. Entonces, ya ahora tengo un alvéolo enorme, pero pues no va a funcionar igual, ¿listo? O sea, no es lo mismo que yo tenga varios chiquitos que uno muy grande, porque cuando yo tenía varios chiquitos tenía más superficie, área de superficie, por ende tenía más intercambio gaseoso. ¿Listo? Mm, Y pues esto es irreversible, o sea, en realidad esto ya, el daño que se hizo, el daño que ya está hecho. Y pues eso, entonces acá lo pueden ver mejor microscópicamente. Entonces, esto es como se ve normalmente, si ven que se ven las paredes intactas. Hay unos huequitos, sí, que tienen los alvéolos, esto es normal. Esto es para igualar presiones. Sin embargo, acá pueden ver que los huecos se hacen mucho más grandes si es que no se rompe totalmente, como vieron en las imágenes anteriores. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Eso es una actividad que les tiene Michelle. No sé si la quieren hacer acá conmigo y la revisamos. Y si no, eso sería todo. Gracias por su tiempo. Y ya.